que es difícil que sigamos viendo este tipo de crecimiento. No creo que llegue a los 20% en los próximos años. La recomendación sería que ya no suba más. Dicen que Slim ya está emprendiendo una batalla legal. Las orquestas de TV Azteca han recibido casi 1,700 millones en recursos. La CONASAMI, amigos, fíjense nada más, mientras el presidente López Obrador sigue buscando justicia social en el pueblo de México, la CONASAMI advierte que el próximo gobierno tiene que moderarse al pedir aumentos al salario mínimo. No pueden volver a pedir aumentos del 20%, como se acordó para el 2024. No pueden hacer eso, dicen. Imagínense nada más, ¿ya están presionando a Claudia Sheinbaum o qué? Tras este acuerdo tripartita de incrementar el salario mínimo histórico del 20% para el 2024, la CONASAMI coincide, según ellos, con especialistas en que la próxima administración podría seguir avanzando en recuperar el poder adquisitivo, pero tienen que ser moderados, muy tranquilo. Decía Luis Munguía, ¿verdad? El titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de esta CONASAMI, decía, creo que es muy difícil que sigamos viendo este tipo de crecimiento, no se puede. No creo que llegue a los 20 en los próximos años. Oye, no. La recomendación que hacemos es que ya no suba más. Así lo dijo, amigos. Mire, no es broma. Aquí está el extracto escrito, se lo pongo en pantalla para que no vaya a decir que es broma, que esto es un invento. Aquí están las palabras textuales del extracto de esta parte de la entrevista. Mire, creo que es difícil que sigamos viendo este tipo de crecimiento. No creo que llegue a los 20% en los próximos años. La recomendación sería que ya no suba más. ¿Qué óvole? Así se las gastan, amigos, estos vividores. El funcionario reconoce que es necesario que se sigan los incrementos para poder llegar al objetivo de la línea de bienestar, que en ese sentido ha considerado que el siguiente gobierno tendría que hacer incrementos más moderados. Oye, un 7%. No, se fueron guzgos, ¿verdad? Esta preocupación dice que ya está instalada en el sector privado, como se ha dicho, ¿verdad? Que están muy preocupados. ¿Cuál preocupados? Son unos vividorzotes, es lo que son, amigos. Se supo que hace unos días, precisamente salió Carlos Slim a decir que pues no estaba muy de acuerdo en la jornada laboral de 48 horas, se redujera a 40, que la gente prefiere trabajar más y ganar más a trabajar menos y ganar menos. Pues mire, andará enojado porque lo multaron. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, multó a Telmex Telnor por prácticas monopólicas. Dicen que Slim ya está emprendiendo una batalla legal. La resolución del regulador en telecomunicaciones ocurre tras una queja de Televisa por la restricción a la red local. Tras poco más de 4 años de investigación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resuelve que Telmex, esta empresa de la familia Slim, incurre en prácticas monopólicas y por esto recibe una millonaria multa que el equipo de abogados del magnate ya busca apelar en los tribunales. El regulador en telecomunicaciones que encabeza Javier Juárez Mojica ha concedido razón a la queja de Televisa, que data desde abril del 2019, cuando acusaron que se negó y restringió a esta empresa el acceso a su red local, así como información y otras facilidades, que esto no respetaban la ley de competencia al ofrecer a ambas firmas insumos considerados como básicos. Esta queja se enmarca en uno de los fundamentos de la reforma al sector. Con esto determinan que la compañía debe ofrecer acceso de sus redes a otras compañías en favor de los usuarios finales. Bajo este contexto, obviamente, entra el instituto y le dan una multota por más de 262 millones de pesos a Telmex, mientras que Telnor deberá pagar más de 9 millones. Estas empresas no se van a quedar, obviamente, de brazos cruzados, y el despacho de abogados de las empresas ya buscan la impugnación de estas multas, poniendo en cuestionamiento los fundamentos en que se determinaron estas prácticas. Entonces, ¿estará enojado el magnate Carlos Slim? Digo, es pregunta,
¿verdad? Que obviamente también entra en ese sentido Ricardo Salinas Pliego, ¿verdad? Quien sabemos, ahí está, Raúl Salinas decía, le hice un crédito a Salinas para que comprara Televisión Azteca. Le presté 29.7 millones de dólares, pero no me los ha pagado. Con los intereses ya me debe un chorro. Pero mientras eso ocurre, el usurero anda presumiendo en su cuenta de X que llegó a trabajar a su torre Electra, que si los chairos, macuarros, dice, ya lograron hacer que la gente saque su dinero de mi banco y se lo lleve al banquito jodido. Ahí haciendo, me imagino, referencia al Banco del Bienestar. Salinas Pliego le rasca mucho las yemitas al tigre. Incluso Antitelevisa publicaba, este corrupto priista llamado Ernesto Zedillo fue el creador junto con el PAN del FOBAPROA, el que convirtió la deuda de corruptos empresarios como Salinas Pliego y Larrea en deuda de todos los mexicanos. Fue el creador del más grande robo al país. Incluso generó ahí debate. El FOBAPROA evitó que termináramos en la miseria absoluta y él abrió el camino a la transición después de 70 años. El rescate de Pemex nos va a costar como 4 FOBAPROAs y solo va a servir para que el sindicato de Pemex siga dilapidando el dinero, decía ahí Arturo a través de su cuenta de X. Pero mire, amigos, aquí entra la hija de Salinas Pliego, aquella joven diputada entonces de 29 años, cabello lacio, castaño, que acentuaba los rasgos de su tez blanca y ojos grandes y azules. Logró el 15 de diciembre del 2010 que los diputados votaran y aprobaran en bloque lo que muchos de ellos ni habían leído. ¿Qué era? La imponente maquinaria política empresarial de Ricardo Salinas Pliego se echó a andar y lograron 100 millones de pesos que los diputados decidieron entregarle, ¿verdad? Y se multiplicarían aceleradamente. Dinero público fresco y con el que se puede, obviamente, hacer maravillas. Al fin y al cabo, Salinas Pliego ya había convencido previamente a un par de gobernadores de las bondades de su proyecto musical. Propusieron un proyecto musical, pero ocupaban dinero del pueblo, 100 millones. El primero que se dejó seducir fue el poblano Mario Marín Torres, quien en el 2009 sacó 2.5 millones de pesos de tesorería para entregárselos a la Fundación de TV Azteca para crear la primera orquesta infantil y juvenil. Para ese entonces, Mario Marín, un prominente priista, ya se había visto involucrado directamente en la detención ilegal, privación, lo que sabemos de Lidia Cacho. El gobierno nayarita le entregó 5 millones iniciales a cambio de que se creara la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nayarit. El tercero en la fila fue el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, hombre de piel morena y profundas orejas, priista famoso porque jura que durante su sexenio se sacó 2 veces el premio mayor de la Lotería Nacional. Él se contuvo unos días más, pero el 26 de enero del 2010 firmó un acuerdo con la fundación para que la Tesorería Pública Veracruzana entregara nomás 6 millones de pesos al brazo filantrópico del consorcio de Salinas Pliego, ¿verdad? Las orquestas de TV Azteca han recibido casi 1,700 millones en recursos públicos. El falso le llaman filantrópico de TV Azteca. ¿Qué tal? ¿Usted sabía eso? Pues mire, qué cosas, ¿verdad? Y es que así andan de desesperados. Xóchitl Gálvez no desisten que MC se una al PAN. Dice que están las puertas abiertas para construir, para avanzar, obviamente en la búsqueda de un mejor México. Bueno, pues ahí está la información, amigos, amigas. Les voy a agradecer su like, su comentario y comparta si es tan amable.